¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con la noticia internacional de esta mañana. La caída mundial del sistema operativo Windows, que está provocando graves problemas alrededor del mundo y, entre otros problemas, paraliza distintos aeropuertos, todos los flujos aéreos. Se está intentando poder subsanar este problema que, fíjate, estaba revisando, Karina, lo señalan como una falla, entre comillas, simple. Pese a todo lo que ha ocurrido, hay un problema, parece, de actualización del sistema, pero algo ocurrió que distintas empresas, bancos, bolsas a nivel mundial no pueden operar a esta hora, que ya en otras partes del mundo es mediodía ya. Claro que sí. Las imágenes que estamos viendo corresponden al aeropuerto de India. Y lo mismo pasaba, este es el aeropuerto de Nueva Delhi, también en el aeropuerto de Berlín, en Alemania, ocurría lo mismo. Decenas de pasajeros sin poder abordar. El aeropuerto, no sé si se ve el detalle, pero está repleto de pasajeros haciendo fila para poder encontrar el momento en que les permitan abordar. Ahora, es contradictorio, paradójico que se defina como una falla simple, pero que no la puedan solucionar. Y con las repercusiones que tiene. Claro, porque si hubiera sido una falla simple, considerando que en otras grandes capitales del mundo ya es mediodía a esta hora, o están muy cerca del mediodía, se supone que si es simple debieran haberlo solucionado a la brevedad para que la gente pueda abordar. Ahí están los pasajeros hasta ahora sin explicación. A la izquierda Berlín, a la derecha Nueva Delhi en India. Bueno, cuando han llegado los trabajadores a distintas empresas en el aeropuerto, se han encontrado con una pantalla azul, que es denominada la pantalla azul de la muerte de Windows, que es la que ha provocado esta caída mundial en los sistemas informáticos. ¿Y qué es lo que ocurre además? Es una pantalla que muestra, al igual que cuando el sistema no puede recuperarse de un error. Se está trabajando en poder subsanar este sistema desde Microsoft a otras plataformas, pero hasta ahora no han logrado tener una solución, de acuerdo a lo que están reportando a nivel mundial. De hecho, estaba tratando de buscar alguna respuesta, algún mensaje que haya publicado Microsoft, por ejemplo. A ver si es que existe alguna actualización sobre lo que ha ocurrido. Vamos a ver además a qué responde, si es algo simple, comillas, como señalan acá algunos medios internacionales. Sí. ¿Y cuánto puede tardar finalmente en poder recuperarse? Acá, de hecho, dicen, debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los aeropuertos en Europa, en España, por ejemplo, y que podría provocar retrasos, y se está trabajando para solucionarlo lo antes posible. Mira, la BBC informa lo siguiente. Dice que esta falla del sistema operativo de Windows ha afectado a vuelos, tal como estamos revisando, emisiones de radio y televisión. De hecho, tenemos que contarles que nuestro equipo de soporte está desde las 2 de la mañana acá en el canal, y operaciones de supermercados que también se pueden ver afectados, y entidades bancarias, debido a esta desconexión después de que las pantallas de los computadores se volvieran azules y mostraran el mensaje de error fatal. Por ejemplo, la cadena satelital Sky quedó fuera del aire en Australia. Es cadena de medio de comunicación, ¿no es cierto?, de televisión. Y el aeropuerto de Sydney tiene todos los aviones en tierra. No hay ningún avión volando en Sydney. O sea, lo que eso significa, ¿no?, en términos de la paralización de la actividad de los aeropuertos. Sería interesante en algún momento, vamos a buscarlo, si es que está esta plataforma que te muestra los vuelos. A lo mejor se nota una baja considerable en la cantidad de aviones que están sobrevolando en estos momentos en el mundo. Y vamos a ver si es que tiene alguna repercusión también en vuelos acá en nuestro país. En nuestro país, sí, va un equipo vuelos nuestro. Que vayan hacia el extranjero, por ejemplo. Claro, va un equipo nuestro rumbo al aeropuerto de Santiago para chequear esa situación. Pero miren, por ejemplo, en Japón, el aeropuerto de Narita, que está a 60 kilómetros de Tokio, también reporta que las aerolíneas Jetstar, Jeju Air, Qantas, es Qantas, no dice cuántas. ¿Cuántas? No, dice, se comieron la N, ¿cuántas? HK Express y Spring Japan están teniendo problemas con sus sistemas. Lo mismo en el aeropuerto de Ámsterdam, y está indicándose en este minuto también que una empresa de ciberseguridad que se llama CrowdStrike
y que produce software antivirus, activó una actualización de su programa que salió catastróficamente mal. Salió súper mal. Eso es lo que pasó. Y está bloqueando los dispositivos de Windows con la pantalla azul. O sea, paradójicamente, era una empresa de ciberseguridad que estaba prestando servicios. Sí. Y que no terminó siendo lo más segura su operación. Bueno, y seguramente hasta ahora están, o ya deben haber llamado a los equipos informáticos de distintas empresas acá en Chile para llegar tal vez un poco antes. Claro. Chequear qué está ocurriendo, qué ocurre en la Bolsa de Santiago, por ejemplo. Qué es lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Santiago, que ya vamos a confirmar. Y las personas que tienen... ¿Qué repercusión puede tener eso? Android deberían chequear, ¿o no? Me da la sensación de que sería Android. Sí. Y más hay que... hay que ver si además esto tiene repercusiones, por ejemplo, Apple, en el sistema de correo, además de Microsoft. que está instalado en muchos lugares. De hecho, acá está instalado Windows. O sea, por ejemplo, cuando se han configurado los correos de Paramount, se configuran en la versión de escritorio de Windows, en los computadores estacionarios o en los laptops, Sí. pero es Windows el que se ocupa Windows, ahí. justamente. Porque yo, por ejemplo, tengo Apple y tengo que hacer todo un procedimiento para poder configurar el correo en el teléfono, por ejemplo, o en mi computador. Así Puede que ser otro sistema operativo ahí. No va a faltar el pillo ahí que busque como excusa, no, es que se cayó Windows. Se cayó el sistema, va a llegar atrasado hoy día. Ya, que a usted no le pase es parte de lo que está pasando en este minuto. Esta es la noticia del momento a nivel internacional, pero también local. Bien, estamos de vuelta a 6 de la mañana con 15 minutos. Apagón informático de Windows está afectando a aerolíneas, bancos, a medios de comunicación de todo el mundo. Es una caída mundial, un error fatal. Como Las bolsas de valores, Patricio. Sí, la bolsa de valores de Londres ha tenido problemas, pero ya se ha informado, al menos en la bolsa de valores de Londres, que es importante, al menos Sí. allá se cotiza el cobre chileno, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Se ha logrado ya recuperar. Sí, mira, la empresa Microsoft, aquí tengo, ¿te acuerdas que estábamos buscando Sí, la versión? Pero también dale. La versión es así Sí. regular corta porque dicen, está tomando medidas mitigantes. Nada más. Sería, muchas gracias, para resolver los problemas. Según lo que ha dicho la agencia noticiosa France Press. Y dicen que el apagón empezó a eso de las 23 horas GMT del jueves. La empresa dice que está investigando las complicaciones que se han producido con los servicios de la nube en Estados Unidos y los problemas que están impactando varias de sus aplicaciones y servicios. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál? ¿Y qué es lo que se está averiguando? Más allá de la falla, si la falla fue provocada por la empresa de ciberseguridad llamada CrowdStrike, que estaba funcionando con sus sistemas de ciberseguridad y antivirus, o si son dos fallas en paralelo que por mala coincidencia se juntaron en este minuto. Y mira, ahí está parte de las consecuencias que puede tener, que a veces hablamos de un mundo globalizado, con mucha tecnología, todo computarizado, que funciona a veces a la perfección, pero basta a veces un pequeño problema y se cae todo. Claro que sí. Imagínate. Imagina la fragilidad de los sistemas. No sé si vamos a encontrar la imagen, pero vimos la foto, que me la mostró el Pato, claro. de Nueva Delhi, justamente. en Nueva Delhi se están organizando. Mira, Ahí está, ahí pero está. un acierto. ¿Tú la mandaste, Pato? Sí, estamos ahí. Lo máximo. Miren cómo se están organizando en Nueva Delhi. A la antigua. A la antigua, para anotar los vuelos y la cantidad de pasajeros, los destinos, a dónde van. Porque dice al lado, primero, A Londres. número, pero así, ya esto es como de consejo de curso. Después, vuelo, ahí están los vuelos, UK, con los números. Después, destination, hacia dónde va, dónde aterriza. Sí, los horarios, además. Claro, mira. y ahí están los Y horarios. las puertas, ahí dice gate arriba. Gate, tienes toda la razón. Claro, me la cuesta letra era entender rara esa la G, letra. pero era gate. Era como que dijera crate. Claro. Una cosa Ahí así. están las puertas, imagínate. No, pero es gate. Y están las Sí. puertas. O sea, cero tecnología en este minuto, que es lo que está pasando. Y no solamente está afectando esto entonces a los aeropuertos, decíamos bancos y bolsas de valores, sino también a los medios de comunicación. Y te hablaba hace un momento además de la pantalla azul. No sé si la tenemos también, con lo que se encuentran ahí al llegar al aeropuerto. Mira, cuando tú llegas ahí a chequearte, te encuentras con esa famosa pantalla azul y ahí está el problema. Y esa es la pantalla con la que se han encontrado en muchas empresas, en aeropuertos, Claro. en las bolsas.
Y le pusieron el letrerito. Estimado cliente, permítanos atenderlo en otro registro. Claro, el registro en la pizarra de acrílico, a la antigua. Pero no hay otro registro, si están todos ahí, están con problemas. Claro, y esto, por ejemplo, en Estados Unidos, las principales aerolíneas, incluidas Delta, United Airlines y American Airlines, tienen vuelos suspendidos, independientemente del destino, según la Administración Federal de Aviación. Y algunas aerolíneas como Virgin Australia, Qantas, también sufrieron interrupciones. Por lo tanto, por ejemplo, las personas que van a salir de Chile en un vuelo internacional y a lo mejor tienen conexión en Estados Unidos, van a tener que chequear esa conexión y van a tener que ver si es que realmente va a salir a tiempo, considerando todo el retraso que esto provoca, porque ya con este atraso las consecuencias son irreversibles. O sea, todo lo que estaba programado para el inicio de la jornada o las primeras horas de la noche, incluso allá, se ha retrasado. Por lo tanto, esto es como un efecto dominó. Se corre todo para adelante y por lo tanto va a provocar retrasos, compensaciones a lo mejor, porque también los pasajeros no tienen por qué pagar por una falla como esta, ¿no? Y todos los problemas que supone el retraso o la postergación de un vuelo. La pérdida de conexiones. Que tiene reservas hoteleras. Claro que sí. Pero este es el argumento, ahí tienen la... Ahora, ¿qué pasó? Mira este mundo globalizado, hiperconectado. ¿Qué pasó con la empresa CrowdStrike? ¿Qué crees tú que pasó? Cayeron al suelo las acciones de la empresa. Se desplomaron en más de un 18% en las operaciones previas a la apertura del mercado este viernes en Nueva York, lo que indica entonces que hay una fuerte presión de venta que podría hacer que abriera con una fuerte caída. Y las acciones de Microsoft también cayeron, pero en menor cantidad, en un 2%. Ambas empresas cotizan en el Nasdaq, que es la bolsa de valores, y los expertos del sector dicen que las interrupciones tecnológicas mundiales esto confirmaría que podrían estar relacionadas con esta empresa de ciberseguridad que se llama CrowdStrike y que entre sus clientes tiene a Microsoft Windows. En Aeropuerto de Santiago todavía no reportan, todavía no informan de alguna afectación o de alguna consecuencia, al menos a través de sus redes sociales en esta plataforma. Lo último que han comunicado algo relacionado con la remodelación del terminal nacional, hace 12 horas, pero todavía no hay nada, ninguna alusión. Con el community pero nosotros manager vamos para allá. Yo creo que aunque esté funcionando bien, deberían comunicarlo de todas maneras. Y a la oficina que antes lideraba mi amigo Branco Carlesi. ¿Está en Francia ahora? Sí, pero ahora está... No, en Londres. Se cambió incluso. Pero antes la lideraba mi querido Branco, ahora tiene un muy buen reemplazo y la oficina de comunicaciones sin duda está trabajando desde la madrugada de acá del aeropuerto de Santiago. Nosotros vamos en camino para buscar una versión oficial. En la imagen de Berlín abajo están, como se dice en términos periodísticos, están sacando la cuña abajo, mira. Están entrevistando, hay una camarógrafo, están entrevistando a los pasajeros. A los pasajeros, es que esta es noticia mundial. Allá está el Jan Muñoz alemán sacando cuña en el aeropuerto. Trabajando toda la madrugada, imagínate, Jan estaría colapsado allá. La pregunta, ¿qué le parece? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo lo va? Claro, ¿y qué va a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo se siente? Vamos a hacer una pausa cortita, pero cortita, y 2 minutos. Así está la situación en los principales terminales aéreos del mundo. Ahí tenemos Bangkok en Tailandia, Hong Kong, Nueva Delhi en India también, y teníamos antes la imagen del aeropuerto de Berlín. Gran cantidad de pasajeros sin poder abordar sus vuelos por una falla en el sistema operativo Windows que ha implicado que los vuelos no puedan despegar, que tampoco puedan aterrizar. En algunos aeropuertos como los de Australia, por ejemplo, se suspendió completamente la actividad en los terminales aéreos. Uno de nuestros equipos está llegando en este minuto al aeropuerto de Santiago para chequear qué pasa con los vuelos y con los chilenos o extranjeros que viajan hacia el exterior. Claro, los primeros reportes llegan desde Australia, donde comienzan estos problemas, con problemas en el aeropuerto, también en cadenas de televisión, en radio, de comunicación, particularmente una vez que no se podía iniciar, en términos sencillos, los sistemas computacionales a través de Microsoft o Windows, y por lo tanto lo primero que se atribuía es que el problema era a través de esta plataforma. Sin embargo, se ha ido revelando posteriormente que es un problema con una plataforma de ciberseguridad.
que presta servicio a Windows y que por lo tanto tiene esta repercusión. En el aeropuerto de Santiago vamos directamente y está Gabriela Segura con pasajeros ya que tienen repercusiones de esto. Gaby, buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Sí, ¿cómo están? Son más o menos 30 los pasajeros de Copa que tuvieron problemas producto de esta situación que, como bien escuchábamos, es una caída de Microsoft a nivel mundial. Ellos están esperando para ver cuál va a ser la solución, porque tenían viaje, tenían pasaje, pero lamentablemente producto de todo esto que ocurre, no pudieron abordar, por supuesto. ¿Cómo está? Buen día. Cuénteme un poquito, ¿a qué hora empezaron aquí esta situación? ¿Qué fue lo que le comentaron? Desde las 12 de la noche estamos en esta situación que colapsó el sistema de etiquetado de maletas de bodega, de Copa. ¿Qué les dijeron a ustedes? Nada, no nos dijeron ninguna información, solamente hicimos la fila, pasamos y nos dijeron pasen a policía. Ya. Solo eso. Y es por la misma falla del sistema, ¿no? Internacional, algo así les comentaron. Debió ser, pero no nos comentaron que el fallo del sistema se colapsó, solo eso, que hubo un momento que el sistema no dio y la fila estaba inmensa. Oye, me decía que también en Policía Internacional estaba el colapso, mucha gente. Mucha gente viajando. Y también con la misma situación de no poder completar el proceso. Ahí no se comenta nada. ¿No? Oiga, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde iban ustedes? A Panamá con escala a otras ciudades. Él, por ejemplo, Bogotá. A Colombia, ya. Yo también a otra ciudad de Bogotá, a muchas ciudades. O sea, van a perder el vuelo de conexión. A las 7, claro. 7:30 me decía usted, van a las 7:30. A conversar con otra persona para ver si nos envían en otro vuelo, porque es lo que corresponde, porque no es culpa de nosotros que estemos abajo. Claro, usted me decía, tenían un vuelo de conexión, o sea, ya ese vuelo de conexión ya no lo pudieron hacer. Sí, obvio, ya está perdido, ya está, mejor dicho, no sabemos qué hacer. Oigan, y son varios los pasajeros que están en esa situación ahora, esperando también qué va a pasar. Me imagino que también hay un viaje planeado, organización, que por supuesto se ve perjudicada, ¿no? Sí. A mí me esperan. Lo están esperando a usted. Oiga, pero lo veo con buen ánimo igual, esperando. No, sí, pues hay que a un mal rato hay que darle un buen gusto, claro. ¿A qué hora se habrán levantado, Gaby? Para llegar se levantaron, me imagino que no han podido dormir nada esta noche. ¿Desde qué hora que están acá? Desde la 1 de la mañana. Desde las 12 de la noche estamos aquí en el aeropuerto. Y son las 5 de la mañana y vean, nada que nos resuelve. Claro, sí, en el estudio tienen algunas preguntas. Sí, no, es que estábamos comentando que no durmieron nada y saber si es que les han dado algún rango, si ellos manejaran algún tipo de información respecto de cuánto rato pudiera tardar quizás esta reparación, a pesar de que no ha habido ningún comunicado oficial respecto de la empresa de cuánto pudiera demorar en restablecerse el sistema, ¿no? No sé si allá hay alguna novedad. ¿De cuándo pudiera reponerse el servicio, el vuelo? Mañana a las 7 de la mañana viene el encargado. Ahorita a las 7 de la mañana vienen a ubicarnos el tema de reubicarnos los vuelos. Ya, pero podrían viajar hoy día en la noche, o sea, ustedes pasar todo el día. No, él nos dice que a partir de las 11 de la mañana hay un vuelo próximo. Perfecto. Ya. Después que a las 11 nos envíen. Miren, ahí hay una alternativa al menos para ellos. Claro que sí. En la pantalla o en la pizarra donde se publican ahí, se anuncian los vuelos, se comunica de vuelos retrasados, por ejemplo. ¿Qué es lo que aparece allí? O todavía no. A ver si nos puede mostrar ahí tu camarógrafo. Porque aprovecho además de complementarte que al menos a través de redes sociales todavía Nuevo Pudahuel no publica algún tipo de repercusión, como sí lo hemos podido constatar allí contigo y con los pasajeros que tienen este problema para poder volar a través de la aerolínea Copa. Sí, mira, no aparece ningún problema, al menos en las pantallas. Solo sería esta aerolínea con problemas, me dicen desde el aeropuerto, que están averiguando, por supuesto, están haciendo las gestiones también para saber si es que hay más pasajeros afectados, pero al menos la afectación sería bastante menor, considerando también este problema, que es un problema a nivel global, que afecta no solo los aeropuertos, sino que también las telecomunicaciones, sistemas financieros, pero es más o menos la situación bastante controlada, pero se está chequeando, pensando que esto también fue en horas de la madrugada. ¿Y hay alguna información respecto de los sistemas operativos que tiene la Policía de Investigaciones?
porque reportábamos que, por ejemplo, Apple, todos los sistemas basados en iOS, que es el otro sistema operativo en paralelo a Microsoft, a Windows, en el fondo no han tenido repercusiones, no han tenido problemas. Pero hay que ver cómo está registrada todo el sistema de migración y el funcionamiento de la Policía de Investigaciones para poder hacer el chequeo de pasajeros de entrada y de salida. Que ahí quizás, si es que está basado en Windows, pudiera tener algún impacto mayor, ¿no? O tal vez no lo ha tenido. Sí. Sí, mira, lo que me decían que sí, se juntó mucha gente en el tema, en el espacio específico de Policía Internacional, que ahí hubo mucha gente, que se generó algo de colapso, pero desconocemos si tiene relación con la misma falla del sistema en sí, o si más bien tiene que ver con la cantidad de gente también que viaja, pensando que hay muchos vuelos que son de noche. Mira, aquí nos estaba mostrando un poquito la fila de gente que había esta noche, ¿no? Me decían ustedes, mucha gente también esperando, pero había problemas con el sistema durante la madrugada, producto de esta caída de Windows. ¿Les dijeron algo a ustedes, por ejemplo? ¿Estamos con algún retraso? O sea, básicamente el problema estaba en el check-in, porque al momento de querer hacer el check-in lo estaban haciendo incluso de forma manual, como más, porque no había sistema para hacerlo de forma correcta, como debe ser. Así que eso complicó mucho, incluso la fila era larga para hacer el check-in, era inmensa, llegaba hasta la parte de los baños, que más o menos, no sé, habrían unas 200 personas. Y cuando llegamos allá estaba peor todavía. O sea, ustedes tuvieron que hacer el check-in manual, pudieron hacerlo y pasaron a abordar. A medida que iban haciendo el check-in iban avanzando, por eso el vuelo igual salió el vuelo con varias personas, con más de 100 parece que iban. Eso llama la atención. Pero nos quedamos afuera 30 esperando todavía la llegada hasta allá. Y luego cuando fuimos a pasar migración la fila era inmensa, así que... O sea, este vuelo salió, el tema es que producto de esta situación, de este retraso, de este check-in manual, no todos los pasajeros pudieron cumplir con el tiempo y llegar a abordar el vuelo. Exactamente, sí. Ya perdieron. Así que ya luego apareció el supervisor de turno de la mañana. Ajá. Y nos planteó que a las 7:30 venía para acá a darnos una solución en cuanto a abordarnos a nuevos vuelos, si es necesario. O sea, los van a meter en otros vuelos de la misma compañía, ¿no? Así que estamos esperando a las 7:30 que él llegue a ver qué solución nos va a dar. Sí, 7:30, dicen que van a venir a hablar con ellos. Mira, ahí se nos aclara bastante el panorama. Sí, muchas gracias. Mira, después vamos a poder mandarle esta foto para que ustedes vean que es producto de todo esto del check-in manual, que se generan retrasos, que hace que también estos pasajeros no pudieran abordar a tiempo el avión, que sale finalmente de todas maneras y ellos quedan abajo. Es una consecuencia, no es un efecto directo de esta caída del sistema, pero sí, obviamente tiene relación con todo esto. Oye, no quiero pensar mal, pero hay un antecedente entonces que el vuelo salió y aparentemente dentro del horario que correspondía. Sí. Esperemos que pueda haber buena fe, que se pueda entender además, no sé si ojalá haya algún registro, porque acá no vaya a ser que después la aerolínea vaya a culpar a los pasajeros que llegaron tarde. Haber llegado tarde, claro, cuando que no llegaron a tiempo y por lo tanto se cerró el vuelo y no pudieron subir al avión. Claro que sí. Ahora, estoy revisando, Gaby, también en paralelo contigo, a cadenas internacionales de cobertura de medios de comunicación y están en todos los aeropuertos del mundo la misma situación. Esto no se ha solucionado a pesar de los esfuerzos que se están haciendo hace muchas horas. Sí, cuando comenzamos, disculpa la interrupción, decían nada más que era cosa de minutos. Eso, y que la falla no era grave, que era una falla simple, pero lo cierto, Gaby, es que esto ha tenido repercusión. Miren, por ejemplo, nosotros estamos con imagen en vivo también del aeropuerto de Hong Kong. La cantidad de personas que no puede abordar en ese lugar es impresionante. Lo que pasa es que la imagen que nos llega desde India está desde afuera. Entonces no es tan impresionante la imagen como lo que estamos viendo en Hong Kong. Y yo estaba revisando, por ejemplo, en Estados Unidos, a lo menos, o sea, los aeropuertos internos de Estados Unidos tampoco están pudiendo volar. Hay problemas con Delta, con American Airlines, con United Airlines, con otras aerolíneas locales de Estados Unidos que tampoco están pudiendo despegar. Entonces lo que aquí llama la atención es que haya salido igual un avión durante la madrugada y después se haya producido entonces este problema. ¿Y qué está pasando también con vuelos? Ahí voy a chequear una información respecto de la TAM que estaba viendo recién, mientras tú ubicas más personas, Gaby, con quienes conversar, pero las personas al parecer las van a subir en otros vuelos, ¿no? Sí,
Sí, aquí está. Claro, ellos me dicen que ellos llegaron como a las 12 de la noche aproximadamente. El vuelo era a las 4 de la mañana. O sea, llegaron con anticipación. Al pasar por check-in estaba este problema porque estaba caído el sistema, tuvieron que hacerlo manual. Esto generó una fila, comentan ellos, de aproximadamente 200 personas. Y al pasar ya por Policía Internacional era prácticamente imposible poder llegar al vuelo y poder abordarlo. Pero no se ven problemas en las pantallas. Ustedes están viendo en las imágenes de Pedro Fica que no se ve, por ejemplo, vuelos cancelados, vuelos retrasados. Y esa también es la información que nos dan desde el aeropuerto Nuevo Pudahuel, que el único problema que se habría registrado habría sido con esta aerolínea y que es el tema del check-in, que se hace de todas maneras manual y que ahora al menos están esperando porque tendrían posibilidades de viajar hoy mismo. Eso les dijeron, ¿no? Que podrían viajar hoy, que van a poder... Si Dios quiere, viajamos a las 11 de la mañana. Si Dios quiere, si hay conexión y si hay cupón. En caso tal de que no haya, entonces nos van a reubicar en hoteles, nos reubican el vuelo para mañana y nos dan hospedaje y también alimentación. Que eso era lo otro, pues, porque al comienzo nos daban a entender que éramos los culpables del retraso, que habían esperado 20 minutos y de ver que pues salió el vuelo sin nosotros. Claro, pero ustedes me decían, o sea, ustedes llegan con tiempo y es más que nada el problema que se genera también al hacer el check-in con esta lentitud que es propia también de hacer este proceso manual, ¿no? Así es. Eso fue lo que generó todo este retraso, no por culpa de nosotros, sino por el sistema, por la falta de agilidad en el registro de la información. Claro. Y pues, en ningún momento nadie nos advirtió de que estábamos quedándonos del vuelo. O sea, es que eso fue lo otro, que nadie avisó que los vuelos iban a salir común y corriente, porque si nosotros hubiéramos sabido eso, nos pasamos en migración. Y es que inclusive alguien dijo que para que nos dieran prioridad y dijeron que no, que tenían que esperarnos, las aerolíneas tenían que esperar y no lo hicieron. Sí. Claro que sí. Bueno, ahí está. Queda la sensación de que aquí en Latinoamérica a lo mejor no hubo en los vuelos dentro de Latinoamérica tanta repercusión. Sí, pero para las conexiones. Claro, más en las conexiones a nivel internacional. Ahora, vamos a mostrar lo que está subiendo a su cuenta en redes sociales LATAM Chile, que dice, se informa a nuestros pasajeros que tras la caída de Microsoft a nivel mundial, nuestra operación se podría ver afectada, generando algunos atrasos en nuestros vuelos. Les recomendamos que revisen el estado de sus vuelos de manera preventiva en la página web de latamairlines.com y de esa manera se puedan anticipar a lo que pueda ocurrir en el aeropuerto. Pero solamente a nivel comparativo uno puede observar que en el aeropuerto de Santiago la situación es radicalmente distinta a lo que estamos viendo en Estados Unidos y en terminales internacionales también a esta hora de la mañana. Así que puede ser que acá en Latinoamérica no haya tenido tanta repercusión. Desconocemos por qué. Ahora, vamos a esperar a ver si es que desde Nuevo Pudahuel, Gaby, hay alguna versión oficial también de la Oficina de Comunicaciones del aeropuerto, ¿no? ¿Se ha sabido algo de eso? La última información que me entregaron desde Nuevo Pudahuel es que han estado chequeando toda la situación, por supuesto, para ver que no haya mayores problemas. Que aparentemente sería solo este grupo de pasajeros el que tuvo inconvenientes por el check-in manual que se tuvo que realizar con esta aerolínea en particular, que el resto estaría funcionando con normalidad. Así que vamos a quedar atentos también a cualquier información nueva que nos puedan entregar. Vamos a seguir contigo más adelante, Gaby. Muchas gracias. Y entregando más detalles también de esta información a nivel internacional, mi querido Pato.